¿Qué tal? Mi nombre es Edwin Lainez, egresado de la Universidad Particular de Chiclayo, especialidad de arquitectura. Normalmente estoy trabajando independiente, pero hemos tenido durante el tema académico, hemos tenido oportunidades de poder hacer trabajos con el cubismo. La verdad, el cubismo es un tema muy complicado, pero un tema, una corriente que a la larga tuvo algunas dificultades para poder expresarse en su máxima extensión, pasarlo a lo tridimensional, ¿no? Que esa era la parte complicada. Es más, se hicieron algunos modelos acerca de eso y resultaron pues que habían cosas positivas. Una fue las formas, como dice cubismo, forma de cubo, y que de alguna manera ayudaron en la parte, pongamos así, si lo plasmamos en arquitectura, en la forma estructural, ¿no? Que una de las características era de que era una perspectiva múltiple. ¿Por qué se decía que era una perspectiva múltiple? Porque era según a tu apreciación. Como vuelvo a decirlo, ¿no? Pablo Picasso decía: pinto las cosas como pienso, ¿no? Y no como las veo. Él plasma paisajes bellos, la posición de una persona, la perspectiva, ¿no? Entonces él los plasma de una manera cuadriculada, como una trama. Ahora plasmándolo en la arquitectura, bueno, moderna, ¿no? No se podría quizás hablar de cubismo total, porque el cubismo, como le digo, es la metáfora, es la interpretación, ¿no? Artística. Bueno, siguiendo hablando de arquitectura, el cubismo era prácticamente la degradación de un volumen, pongamos así, ¿no? Y la arquitectura ya se muestra como un todo, ¿no? Con muchos colegas a veces hablábamos de esos temas por cuestiones de formas, ¿no? De cómo yo iba a manejar, ponte, en una vivienda, ¿no? Una vivienda de repente con volúmenes suspendidos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces hablábamos de eso, de las formas, y hablar de formas, a veces hablar, digamos así, una forma de cubismo, ¿no? Y a las finales decíamos de que el cubismo es una interpretación artística, más artística que sensible. Buenas tardes, soy alumno egresado de la Universidad Particular de Chiclayo, de la Facultad de Arquitectura, y voy a dar mi apreciación sobre el cubismo. Sobre el cubismo en la arquitectura en sí, ¿no? Porque si retomamos a tiempo atrás, a inicios de donde se viene la formación del cubismo, diríamos que el cubismo empieza siendo un arte, el arte de expresión, el arte de plasmar cómo uno lo piensa y cómo uno lo imagina, no más como uno lo ve, ¿no? Entonces, si partimos de ese punto de vista de lo artístico, cómo fue transformado y llevado, por así decirlo, de un 2D a un 3D a lo arquitectónico, diríamos que fue a inicios del siglo XX, dejando atrás todo lo que es el Renacimiento para entrar a una nueva etapa, considerándola una corriente que tuvo su etapa y murió. ¿Por qué? Porque nunca fue, ahora en estos tiempos, nunca fue abstraída, conservada para plasmarlo hoy en día en lo que es arquitectura, por así llamarlo. Por favor, si me podrías ayudar enfocando acá. Diría que la comparación mía nace de lo arquitectónico, cómo viene siendo traído de lo artístico, perdón, a lo arquitectónico. ¿Qué quiere decir eso? Su máximo exponente del cubismo en lo artístico es uno de ellos, un renombrable, es Picasso. ¿Cómo hace primero la abstracción de lo que él quiere plasmar? Luego una simplicidad que buscaba. El cubismo es lo cargado, tratando de llevarlo a lo más simple. Vemos, por ejemplo, cómo iba evolucionando su manera de expresarlo, pero esto, trayéndolo a lo arquitectónico, vemos que sufre una transformación, a mi manera personal,
muy sobrecargada. Cargada en el sentido de que para hacer una fachada, para hacer un edificio, no necesitamos buscar ornamentación, no necesitamos buscar cosas que digan, que sobrecarguen a lo arquitectónico. ¿Qué quiere decir con esto? Que para entrar a lo arquitectónico nace de una idea de sacarlo de un 2D a un 3D. Ahora, ¿qué podemos hablar netamente del cubismo en la arquitectura? El cubismo es tan racional que en vez de simplificar se complica. Ellos buscan, por ejemplo, estos tres sólidos son la descomposición de una vivienda. Bien podríamos haber empezado con un sólido, con un rectángulo, y vamos abstrayendo a manera de cuadrícula, a manera muy geometrizado, vamos abstrayendo y buscando y teniendo como resultado una forma, más allá que sea buena o que sea estética o que sea funcional, muy allá. Esta es la planta de esta vivienda, donde si logramos notar, tienen unas tramas que es el punto de partida de todo. O sea, si utilizamos un módulo, va a ser multiplicado y va a ser subdividido ese módulo. Ahora, ese módulo en planta y en fachada, que es la elevación principal de la casa, también vemos que está muy modulada. Sin embargo, es simétrica, pero para la época se podría decir que es la corriente que llevaba la punta, lo mejor en día. Pero sin embargo era una búsqueda, no era lo mejor, era una búsqueda de lo mejor. Eso es, el cubismo trataba de simplificarlo sin más saber que se estaban complicando. Por ejemplo, este es un detalle de la intensificación de la forma en la arquitectura. Vemos que, por ejemplo, para solucionar un encuentro entre esquinas, está muy bien modulado, perfecto. Vemos cómo van evolucionando y van buscando una simplicidad que a través de los años ellos no iban a poder lograrlo, siendo un máximo exponente de esta corriente Le Corbusier. Vamos a ver que el cubismo, trayéndolo a nuestra época, hacia la modernidad, seguiría fracasando. ¿Por qué? Porque desde el inicio, desde cuando aparece el cubismo, que es a mediados de 1910, nunca logró simplificar. El cubismo estaba dentro, afuera, en el interior, en el exterior, como urbanismo estaba en todo, en el paisajismo estaba en todo, en la decoración estaba en todo. Pero si podemos observar, por favor, una baranda es una baranda, y por el hecho de ponerle ornamentaciones o querer embellecerlo, no quiere decir que esté bien o esté mal, pero esto es lo que es el cubismo. Este es el cubismo: ver una fachada notablemente cuadriculada y descompuesta, tratando de recomponer entre lo horizontal y lo vertical. Es un intento, pero un intento fallido. Ya lo vamos a ver ahora en día. ¿Por qué? Porque si vemos esta vivienda o este edificio, definitivamente es un cubo descompuesto, sí, y para el arquitecto quien lo plasmó, o para la persona quien vive, puede estar bien, pero no hay que ser egoístas, ¿no? La arquitectura no es solamente yo. La arquitectura no es un capricho como vemos acá. Tiene que responder a todo un entorno. La arquitectura es urbanismo, es ciudad. Podríamos resumir que el cubismo hoy en día no encajaría en la modernidad, en lo arquitectónico no encajaría, porque hoy en día se busca la simplicidad, lo estético, lo puro, no es sin llegar a lo minimalista, que es otra corriente moderna, por así decirlo. Eso es mi punto de vista y apreciación como arquitecto que puedo hacer sobre